Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de Lebau, que en sí es bastante complejo, y vamos a ver si podemos intentar medianamente cómo funciona. Me dice que explique la dualidad onda-corpúsculo. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir ese carácter dual que tiene la materia. Aquí tenemos una partícula, imaginaos esta partícula que se mueve por el espacio, por lo que se dice que tiene una onda asociada a la partícula. No es que la onda viaje con ella, es que dependiendo del tipo de experimento yo podré ver esa partícula o bien como lo que estamos acostumbrados o bien como una onda. Realmente la onda no es así tan chula, ¿no? Como veis aquí estáis acostumbrados, sino es una onda de este tipo, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, lo que me está diciendo es la probabilidad de encontrar la partícula. Aquí tengo mucha probabilidad de encontrar la partícula porque estará relacionado con la propia amplitud de la onda. Pero aquí también tengo posibilidad, aquí tengo probabilidad, aquí tengo probabilidad. ¿Qué quiero decir? Que cuando lo estoy viendo como una onda, realmente yo no sé dónde está la partícula. ¿Lo veis? Está por esta zona de aquí. Y calcular su velocidad va a ser muy sencillo, porque si yo conozco la longitud de onda y conozco la frecuencia, pues ya sabéis que si multiplicáis la lambda por la frecuencia, pues es bien sencillo calcular su velocidad, pero no sé dónde está. Sin embargo, si quiero saber dónde está, en dónde se encuentra en ese momento, lo que no voy a poder calcular justamente es la velocidad. Y eso será otro de los principios que vamos a ver como una de las consecuencias de la mecánica cuántica, que será el principio de incertidumbre. Así que lo que tenemos que tener claro es que la materia tiene un comportamiento dual, es decir, dependiendo del experimento que yo realice, yo puedo verla o bien como una partícula o bien como una onda. La onda que lleva asociada la partícula, aquí tenéis, que se llama la longitud de onda de de Broglie, esta lambda que lleva asociada esta partícula, no es que vaya por encima, sino la he puesto por encima, pero debería estar justamente encima, literalmente, de la propia partícula. Es la constante de Planck partido por la cantidad de movimiento de la partícula, es decir, su masa por su velocidad. Si notáis, la h es muy pequeña, fijaros, es del tipo de 10 elevado a menos 34. Por lo tanto, para que esta longitud de onda de verdad sea algo medible, la masa tiene que ser muy pequeña. Por eso estos efectos cuánticos se ven muy bien en partículas muy pequeñas. Imaginaros la masa de un electrón que debe de 10 elevado a menos 31. Y si además se mueve rápido, sus efectos cuánticos se ven más fácilmente. ¿Qué quiere decir ese carácter dual en sí? Ya entramos un poco en conceptos filosóficos. Lo que quiere decir, aquí tenéis una imagen sacada de la Wikipedia, aquí tenéis un cilindro que si ilumino por aquí, ¿qué es lo que veo? Veo un círculo, pero si lo ilumino por aquí, lo que veo es un rectángulo, es lo que veré. En este caso se ve en cuadrado porque tendrá la misma dimensión, el diámetro que la generatriz. Es esto en sí, es decir, la materia en función de cómo yo la observe puede tener un comportamiento o tiene otro comportamiento. Eso le pasa aquí a la materia, o bien se comporta como una partícula o bien se comporta como una onda. Esa es la idea que tenéis que tener, es decir, es todo a la vez. En la física actual, ¿cómo se entiende esto? Se entiende que no se habla de partículas, se habla del concepto de campos. ¿Veis lo importante que era el concepto de campo que ya empezamos en campo gravitatorio y en campo eléctrico? Ese campo es una perturbación espacio-temporal que se propaga por el espacio-tiempo. Y de tal manera que ahora las partículas las vamos a considerar como campos, pero de materia, y que se propagan como ondas. Pero bueno, si se propagan como ondas, yo estoy acostumbrado a ver partículas, yo no solamente veo ondas por todos sitios. Vale, de acuerdo, no veo ondas por todos sitios, pero lo que ocurre, y esto sería un postulado de la mecánica cuántica, es que cuando yo realizo una medida, es decir, cuando yo miro, entonces se colapsa en la función de onda y se convierte en una partícula. Sí, ya sé que esto parece un poco una paranoia, ¿no? Es decir, la partícula se mueve tranquilamente como una onda por el espacio y ahora yo la miro y cuando yo la miro, que es realizar una medida, se convierte en una partícula. Que no la miro, vuelve a ser una onda. En cuanto la miro, una partícula. Esto es un postulado, ¿eh? Es decir, esto es una cosa que aceptamos, esto no hay que demostrarlo, se acepta, porque además las consecuencias que tiene, desde el punto de vista científico-técnico, las observamos diariamente. ¿Qué más cosas vemos? Vemos, como hemos dicho antes, que hay, digamos, una incertidumbre en la medida. Tenemos lo que se llama el problema de la medida, porque dependiendo, hay variables que van asociadas y que no voy a poder medirlas las dos a la vez, como es, por ejemplo, como hemos hablado aquí, el concepto de velocidad y el concepto de posición. Es decir, no pueden medirse los dos a la vez, existe una incertidumbre entre ellos, y eso es lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo más sorprendente de todo esto es que al final tenemos que aceptar, esto es un teorema de la mecánica cuántica, tenemos que aceptar que los experimentos que no realizamos no tienen resultados. Esto viene bien con el concepto filosófico de cómo suena un árbol cuando cae en un bosque si no hay nadie que lo está escuchando. Es un concepto cuántico, es decir, ¿cómo suena? No lo sé, no suena, literalmente no suena. Cuando yo pongo el oído, entonces suena.
Y diréis, un poco paranoia, ¿no? Al principio, si no lo vais entendiendo, sí es un poco complejo. Lo que te quiere decir es que si yo no realizo un experimento, pues tengo la partícula, que es una onda, y en cuanto realiza la medida, se convierte en una partícula. Pero puede ser una partícula, realiza un experimento, por ejemplo, de difracción de electrones, y de pronto se convierte en una onda. Es decir, las cosas, desde el punto de vista clásico, una partícula, la vea yo o no la vea, sigue siendo una partícula. Desde el punto de vista cuántico, no existe como tal. Es un campo de materia que se está propagando y solamente cuando yo la vea, entonces cuando colapsa todo y ya toma una realidad física. Esto está muy relacionado con el gato de Schrödinger. Es decir, ya sabéis, ese experimento de un gato que se encuentra dentro de una caja y la pregunta es con una ampolla de veneno, ¿no? Bueno, no voy a explicaros todo entero el experimento, pero la idea final es que ¿cómo se encuentra el gato? ¿Vivo o muerto? Se encuentra de las dos maneras, se encuentra vivo y muerto. Y solamente cuando yo lo veo, entonces en ese momento está vivo o está muerto. Es decir, la realidad es mucho más compleja y solamente tiene conciencia, es decir, solamente colapsa cuando yo la observo, es decir, cuando yo la mido. Y ahora, lo peor de todo ya para rizar el rizo es que diréis, bueno, pues habrá algún experimento donde yo podré ver ese comportamiento dual, es decir, un experimento donde a la vez, por ejemplo, este cilindro sea un círculo y aquí un cuadrado. Es decir, donde la luz o donde las partículas, en el mismo experimento yo pueda ver que sea una onda o sea una partícula. Pues vale, pues no se puede. Es otro postulado de la mecánica cuántica. No existe ningún experimento donde podamos ver las dos manifestaciones a la vez, es decir, partícula y onda. Así que espero no haberos liado mucho, pero sí, fijaos lo interesante que es todo esto desde el punto de vista en que ya las cosas no son deterministas, ya las cosas tienen un carácter probabilístico. Vale, bueno, pues espero no haberos liado mucho, sino todo lo contrario, haberos despertado un poco lo interesante que es seguir estudiando esta parte de la física y cómo cambia la concepción entera del universo que nosotros conocemos. Así que, finalmente, lo único que tenéis que entender y tendréis que explicar en vuestro examen es cuando os pregunto, oye, ¿qué significa dualidad onda-corpúsculo? Es que la materia tiene un carácter dual, o se comporta como partícula o se comporta como onda. ¿De acuerdo? Y esta sería la longitud de onda de de Broglie asociada a una partícula de masa m. ¿De acuerdo? Ya para finalizar voy a poner un chiste muy interesante para explicar todo esto. No le he pedido permiso al autor, me pido perdón de antemano, aquí tengo su nombre, y me gusta mucho porque veis aquí son partículas de luz que se van moviendo, aquí se están comportando como partículas, de pronto ven que hay un prisma, va a haber una refracción de la luz, ahí la luz se va a comportar como una onda, y entonces dice la primera, prepárense para comportarse como una onda. Es esta en esencia lo que tenéis que ver, es decir, ¿qué es entonces la materia? ¿Es una partícula? ¿Es una onda? Son las dos cosas a la vez, y solamente cuando realizo una medida puedo ver o un carácter ondulatorio o un carácter de partícula, ¿de acuerdo? Es lo que hablamos del colapso, y ya no existe materia como tal, como partícula, sino existen campos de materia que se propagan en el espacio-tiempo. Nada más, con esto me despido, hasta el siguiente ejercicio. Un saludo.